Hola, buen día a todos. Esto es Semana. Estamos hoy en una nueva entrevista en materia internacional y hoy nos acompaña el escritor, politólogo argentino Agustín Laje. Agustín, primero que todo, muchas gracias por aceptar esta invitación de Semana y quisiera comenzar, pues, aparte de esto, coméntame un poco quién es Agustín Laje y por qué llega a convertirse en este referente, pues, digamos que de cierta, de las derechas de Latinoamérica, Agustín. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo me llamo Agustín Laje, tengo 33 años, soy de Argentina, soy licenciado en Ciencia Política, magíster en Filosofía, estoy doctorando además para Filosofía en este momento y fundamentalmente soy escritor, es decir, me dedico desde hace ya muchos años a escribir libros de política con una visión que hoy podríamos sintetizar como políticamente incorrecta. En los días que corren muchas cosas no se pueden decir a viva voz, ni en universidades, ni en escuelas, ni en medios de prensa, ni siquiera en libros. Y bueno, mis libros tratan de empezar a decirlo. Agustín, hablando ya, metiéndonos de lleno con la política, ¿qué piensas de este giro a la izquierda que están tomando los países latinoamericanos pues en las últimas elecciones presidenciales que han habido? Bueno, que no es que han empezado a tomarlo, sino que ya decididamente ese rumbo se ha consolidado. En los últimos años, no por casualidad, los países que caen en lo que hoy podríamos llamar la segunda ola del socialismo del siglo XXI son precisamente aquellos que en la primera década de este siglo combatían al socialismo del siglo XXI. Me estoy refiriendo puntualmente a los países que componían el llamado Grupo de Lima. El Grupo de Lima fue la contracara o el contrapeso, digamos así, del Foro de San Pablo, del proyecto de Hugo Chávez en la región, que continuó Nicolás Maduro, con el respaldo, por supuesto, de la dictadura cubana, que emuló además, en el caso de mi país, el matrimonio Kirchner, que se replicó en Ecuador con Rafael Correa, en Bolivia con Evo Morales, en Nicaragua con Ortega, etcétera, etcétera. Pero mal que mal sobrevivían países muy importantes para nuestra América que se enfrentaron a ese modelo y esos países constituyeron ese grupo que acabo de mencionar, el Grupo de Lima, y esos países fueron Perú, Chile, Colombia. Perú, Chile, Colombia, en muy pocos meses terminan adoptando gobiernos de izquierda radical, porque ni siquiera estamos hablando de un centro-izquierdismo más o menos lavado, no, estamos hablando de un maoísta en el caso de Perú, estamos hablando de un comunista en el caso de Chile, y bueno, estamos hablando de un guerrillero en el caso de Colombia. Así que efectivamente cuando hoy uno ve el mapa de nuestro continente va a verlo todo teñido de rojo, con excepción de países muy chicos. Uruguay, Ecuador, Costa Rica, Paraguay y Guatemala son los únicos países que no han caído en el socialismo del siglo XXI, o sea que la cosa está muy enrarecida y no menciono Brasil porque las elecciones están a la vuelta de la esquina. ¿Y tú qué crees que le puede augurar a esos países que han elegido los caminos, digamos que políticos de izquierda para el futuro? Ya lo estamos viendo, no hace falta esperar al futuro cuando ya sabemos desde hace mucho tiempo que el socialismo no funciona. Es decir, esto es volver una y otra vez a ver la misma película, ya aburre. Ya aburre, ya sabemos que el socialismo destroza las economías, ya sabemos que el socialismo para mantenerse en el tiempo precisa de un ataque sistemático a las libertades individuales, ya sabemos que el socialismo produce miseria. Es una película cuyo final ya lo conocemos, pero estamos encantados con la idea de reeditarlo una y otra vez a ver si por fin en mi país resulta que la película termina bien. Esto es demencial, esto es un idiotismo político y lamentablemente, como te digo, los resultados ya los conocemos. Incluso los resultados políticos en cuanto a las expectativas políticas que tienen los votantes se ven a muy poco andar las elecciones que les dan la victoria a estos caudillos del socialismo del siglo XXI. Te voy a poner dos ejemplos que llevan un poco más de tiempo que el ejemplo colombiano, pero que pueden servir como espejo, digo, como una anticipación incluso de lo que puede pasar con la imagen de Gustavo Petro. El ejemplo chileno y el ejemplo peruano, ¿bien? Que es una familia de países que por lo que mencionaba recién, creo que vale la pena mirarlos en conjunto, ¿no? En el caso peruano, a los muy poquitos meses de ganar la presidencia el señor Pedro Castillo, su imagen
pública se desplomó por completo. Bien, o sea, la popularidad, el índice de aceptación a la gestión de Pedro Castillo no duró la prueba de un par de semanas nada más, que empezó a caer, a caer, a caer y sigue en caída libre. Hoy menos de un 30% del pueblo peruano aprueba la gestión de Pedro Castillo. Lo mismo se puede decir con la de Gabriel Boric. Fíjate vos qué interesante lo que se vivió en Chile. En Chile, bueno, gana en segunda vuelta Boric y a las muy pocas semanas también su imagen empieza a desplomarse. Y esta intentona de reforma constitucional, mejor dicho, de convención constituyente, no era una reforma, era crear una nueva constitución de la nada para Chile, que fue celebrada y fue votada masivamente por arriba de un 78% de los votos, finalmente sufre una derrota cuando tienen que votar el texto constitucional que se propone desde la convención. O sea que lo que estamos viendo es que nuestros pueblos se entusiasman mucho con determinadas figuras de izquierdas, pero apenas empiezan a conocer los resultados de esos gobiernos, se desanima la gente. Hablando un poco, tú siempre dices en tus libros y demás conferencias que eso es una estrategia generalizada de la izquierda en Latinoamérica. ¿Nos puedes contar un poco cómo es que llega la izquierda a dominar básicamente toda la región y cuáles son las estrategias que han usado detrás? Bueno, a ver, hay varias estrategias o hay varios movimientos tácticos y estratégicos en este caso. Por un lado, hay que decir que la izquierda ha tenido una enorme capacidad de marketing político, una enorme capacidad de marketing político para presentarse como una opción novedosa, como el cambio. Insisto con estos países, Perú, Chile, Colombia, al cual también podríamos agregar México, bien, donde las izquierdas llevaron adelante sus campañas diciéndole al pueblo: nosotros somos algo nuevo, nosotros somos el cambio. ¿Qué quieren ustedes? ¿Seguir con un modelo tipo Sebastián Piñera en Chile? ¿Quieren seguir con los partidos de siempre en México, el PAN, el PRI, el PRD? ¿Quieren seguir en Colombia con el uribismo? Bueno, no, nosotros quieren seguir en Perú con el fujimorismo. No, nosotros somos algo nuevo. Mentira, no son nada nuevo. Son el chavismo puro y duro cuyos resultados ya se conocen. Pero la gente compra la novedad y la gente está ávida de novedades. Bien, compran la idea de lo nuevo. Por eso, dicho entre paréntesis, quien llega a la segunda vuelta en Colombia, el señor Rodolfo Hernández, no era uribista, porque la idea de lo viejo ya está demasiado sepultada. O, por ejemplo, quien llega a segunda vuelta en Chile no es el candidato de Sebastián Piñera, sino que es José Antonio Kast, ¿bien? O sea, digo, nuestros pueblos están queriendo nuevas figuras, nuevos movimientos políticos, nuevas opciones, y en eso la izquierda ha sabido entender esa dinámica. En segundo lugar, a la izquierda históricamente se la ha juzgado por sus pretendidos buenos propósitos y jamás se las juzga por sus resultados desastrosos. Fíjate que esto es regla general. Digo, cuando la izquierda comete un genocidio, se dice que es una revolución. Cuando la izquierda violenta los derechos humanos, se dice que está buscando igualdad. Cuando la izquierda empobrece a todo un pueblo, empobrece al 98% del pueblo, como es el caso venezolano, se dice que está dando una lucha contra el imperialismo yanqui. Bien, o sea, a la izquierda siempre se la termina juzgando por sus intenciones, jamás por sus resultados. Incluso cuando un asesino de izquierdas escribe en sus propios diarios que ha asesinado con sus propias manos a una innumerable cantidad de disidentes políticos, como es el caso del Che Guevara, por ejemplo, bueno, decimos, pero el Che luchaba por un mundo mejor, no lo vamos a juzgar por eso. Entonces, la izquierda tiene desde siempre buen marketing, en cambio a la derecha siempre se la ha juzgado por sus resultados, y a la hora de comparar los resultados de la derecha con las utopías de las izquierdas, siempre va a tener más peso las utopías de esta última. También no consideras, digamos que el auge de movimientos de izquierda se debe a quizás una mala estrategia de parte de las derechas políticas de la región.
Bueno, sin lugar a duda, porque las derechas se quedaron en una dinámica de guerra fría donde el eje de lo político era lo económico. Claro, en la Guerra Fría lo que estuvo disputándose por derechas e izquierdas era qué modelo económico iban a asumir los estados del mundo. Por eso fue una guerra en sí que, digamos, abarcó la totalidad del globo. ¿Qué fue lo que se disputaba? ¿Qué se disputaba en la Guerra Fría? Bueno, una versión edulcorada dice que lo que se disputaba era la democracia versus el totalitarismo o las dictaduras o lo autoritario. No, mentira. Lo que se disputaba era o economía de mercado o economía estatalmente planificada, o sea, socialismo. Punto final. Ahora, andando el tiempo y con la caída del muro y con la consiguiente implosión de la Unión Soviética, los ejes políticos empiezan a multiplicarse. Lo político ya no solamente reside en un plan macroeconómico, lo político ahora tiene que ver con el sexo, lo político tiene que ver con lo étnico, lo político tiene que ver con el grupo familiar, lo político tiene que ver con la universidad, con un plan de estudios, lo político tiene que ver con los animales, lo político tiene que ver con el clima, y toda esa dinámica no fue comprendida por las derechas. Por lo tanto, las derechas se quedaron dando una guerra política con el afán de salvar la institución de la propiedad privada y el sistema de mercado, mientras las izquierdas empezaron a dejar de hablar progresivamente tanto de esos asuntos y empezaron a extender sus tentáculos discursivos hacia otras áreas que se iban politizando. Por eso vemos hoy ese triste espectáculo en el que líderes de la centro derecha latinoamericana no tienen más opción que jugar a ser feministas, jugar a ser abortistas, jugar a aplaudir la ideología de género, y sumarse a todas estas corrientes de moda. Entonces, claro que la izquierda entendió bien por dónde pasaban los nuevos ejes políticos, más aún, la izquierda, digamos así, dibujó la cancha. La izquierda marcó cuáles eran esos ejes, mientras las derechas siguieron, hablando con gráficos de barras, con tablitas de Excel y tratando de generar una épica en torno a lo económico que, bueno, no se dio. Hablando ya de casos específicos, Agustín, ¿cómo ha sido su experiencia en el caso argentino, ahorita con todo lo que ha sido el kirchnerismo, con Cristina Fernández y ahora con Alberto Fernández? ¿Y cuáles son las perspectivas que usted puede esperar para su país para las elecciones del próximo año? Bueno, como te digo, estas son historias que ya se conocen. Acá no hay nada de nuevo. El kirchnerismo lo soportamos durante 12 años. Fue el gobierno más largo de la historia argentina. Cuando pensamos que nos habíamos liberado por fin del kirchnerismo porque tuvimos 4 años de macrismo, resultó que la cobardía y la pusilanimidad política de este último solamente generó las condiciones para que los kirchneristas volvieran al poder, y ahora los tenemos durante 4 años más. Ya llevamos, ¿qué llevamos? Prácticamente 3 años con esta gente desde el 2019, y te puedo dar algunos datos para que veas cómo se ha agravado la cuestión en Argentina. Hoy la inflación en Argentina está arriba de los 100 puntos. Ustedes en Colombia se están agarrando en este momento la cabeza porque su inflación está en 11,8 puntos más o menos. Bueno, en Argentina la tenemos en 100. Imagínense lo que es vivir con inflación en 100%, arriba de 100. Bueno, es casi imposible. O sea, digo, es muy difícil prever un mediano plazo. No hablemos de un largo plazo, un mediano plazo, es imposible. Por otra parte, Argentina tiene otros indicadores muy interesantes. Por ejemplo, en la mejor época de Macri, bien, el salario promedio de la Argentina estaba alrededor de $1.700. Bien, $1.700. Bueno, hoy el salario promedio en mi país es menor a $500. Claro, pero quienes nos han llevado a esta situación de miseria colectiva son los socialistas, los igualadores, los que quieren la justa redistribución de la riqueza, los que luchan por el pueblo, pero luchan por un pueblo al cual lo vuelven cada día más pobre. Te pongo otro indicador. Cuando Alberto Fernández gana la segunda vuelta, en el año 2019, el dólar estaba cercano a los más o menos 60 pesos. Antes de las PASO, o sea, de las elecciones primarias en Argentina, el dólar estaba en 40 pesos. Bien. Ahora, hoy el dólar roza los 300 pesos.
Después de menos de 3 años de gobierno pasaste de $1 a 60 pesos a $1 a casi 300 pesos. De hecho, hace algunas semanas superó los 300 pesos. Bien, entonces esto también tiene que ver con ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo cómo un señor llamado Gustavo Petro en solo 2 meses de gobierno les dispara el dólar en cuanto en 1.000 pesos, más o menos creo que se disparó, ¿no? Lo mismo que se había disparado durante 4 años de Duque con pandemia incluida. Y ahora en solamente 2, 3 meses se les dispara 1.000 pesos. Bueno, eso es lo que ocurre. Eso es lo que ocurre en la realidad de nuestros países cuando terminan gobernándose por este tipo de experimentos. Más aún, te pongo otro dato que es incluso hasta, te diría, tragicómico. ¿Vos sabías que el riesgo país de Argentina supera al riesgo país de Ucrania? Ucrania, que está en una guerra en este momento, una guerra aparte de destrucción, una guerra realmente potente. Bueno, nosotros en Argentina tenemos más riesgo país que Ucrania. ¿Qué tal? En el caso argentino, yo quisiera preguntarte por un candidato muy específico que es Javier Milei, que digamos que sabemos que tiene como unas muy buenas opciones para llegar y nosotros hace poco lo tuvimos en entrevista. ¿Qué piensas de él y si crees que representa como este tipo de nueva derecha que tú tanto has planteado? Sí, efectivamente tendremos elecciones en octubre del año que viene, o sea, falta un año, que para política es nada. Y estar en pugna ya no 2 fuerzas, ya no es el kirchnerismo contra el macrismo, como en otros tiempos, sino que hoy aparece un tercer actor. Y ese actor es el espacio libertario que encabeza Javier Milei. Ahora, ese espacio tiene particularidades. No es un espacio libertario progresista, no es un espacio libertario políticamente correcto, es todo lo contrario, es un espacio libertario de derechas que no tiene ningún problema en oponerse no solo a la agenda económica de la izquierda, sino también a la agenda cultural. Y por eso es que sí, mi respuesta es afirmativa. Yo creo que ese espacio representa muy bien lo que, bueno, en mis estudios y en mis charlas y en mis libros yo llamo nueva derecha. Y Javier Milei creo que tiene muchas posibilidades. Cuando hoy uno mira las encuestas, las últimas encuestas, ve que la aceptación hacia Milei es cada vez mayor, ve además que Javier está superando un problema que él tenía hace pocos meses, que era ser desconocido. Claro, Javier era conocido en ciertas zonas de la República Argentina, pero muchas otras zonas, las encuestas mostraban que la gente no lo conocía, pero ahora están mostrando no solamente que sí lo conocen, sino que también están dispuestos a votarlos el año que viene. Con lo cual es una esperanza, va a tener, yo creo, sí, un desafío muy importante, que es el de su estructura política. Los que están haciendo política junto con Javier y están ayudando a ese partido político, en general es gente de a pie, gente del pueblo, gente que no tiene experiencias políticas previas, son gente totalmente ajena a la casta política y bueno, obviamente ahí hay un amateurismo, digamos, hay un novatismo que a la hora, por ejemplo, de montar una estructura política para controlar que no roben los votos, ¿sí? Para definir los espacios y las estructuras de cada sector de la Argentina y todo lo que precisa una campaña nacional, bueno, ahí obviamente, digamos, se va a enfrentar el espacio de Javier con un problema, pero creo que tiene muchas posibilidades y yo lo voy a apoyar en términos políticos, claro. Ya hemos hablado un poco del caso colombiano, pero quisiera como que dieras como una respuesta grande de esto, y es de qué piensas de lo que ha sido hasta ahora el gobierno de Gustavo Petro. Bueno, pienso que ha sido muy malo. Pienso que los indicadores económicos no dejan que uno mienta. Uno puede echar vista a la inflación, que ha subido y ha subido más de lo que se pensaba que iba a subir. Uno puede mirar cómo ha aumentado el dólar. Uno puede advertir que la reforma tributaria de Petro lo que busca es recaudar 22 billones de pesos para el Estado, o sea, esquilmar al pueblo trabajador. Uno puede advertir que, bueno, las expectativas económicas además pasan en torno a la cuestión de los hidrocarburos, de detener la producción económica. Evidentemente todo esto
siempre va a tener chivos expiatorios, ¿no? Bueno, si esto nos ocurre con la inflación es por la guerra, es por el COVID, es por la pandemia, si esto ocurre con el dólar es exactamente por lo mismo. Bueno, entonces no podríamos explicar por qué en Brasil ocurre exactamente lo contrario con un gobierno de derechas, con Bolsonaro, donde tenés deflación, o sea, inflación negativa, tenés crecimiento económico. Lo que ha tenido que anunciar Petro recientemente es que se esperen, que se ajusten los cinturones porque va a venir una recesión en Colombia, ¿bien? Entonces, económicamente malo, lo que se ha visto hasta ahora. Por otro lado, hay una gran hipocresía porque yo me pregunto, ¿no fue por un intento de reforma tributaria por lo que se levantó supuestamente el pueblo colombiano en noviembre del año 2019 contra el gobierno de Iván Duque? ¿Dónde está toda esa gente que se dedicó a reventar y a estropear edificios públicos, comercios, casas, iglesias, instalaciones de todo tipo, porque no querían esa reforma tributaria? ¿Dónde está ahora toda esa gente cuando Petro te va a esquilmar con más impuestos? Digo, o está bien que te esquilme Petro y estaba mal que te esquilme Duque. ¿Cómo es la cosa? Por otra parte, hay otras cuestiones que a mí me preocupan muchísimo de ese gobierno, y es la figura de Francia Márquez y toda esta idea del Ministerio de la Igualdad, ¿no? Esos ministerios suelen ser instituciones totalitarias que se dedican a hacer ingeniería social, que empiezan a censurar a los ciudadanos, que en el nombre de la igualdad empiezan a incorporar mecanismos políticos estatales para modificar los resultados. Ya no piden igualdad, por ejemplo, de oportunidades o, mejor aún, igualdad ante la ley, sino que quieren generar una sociedad igualitaria a través de los resultados, pero buscando esos resultados terminan destruyendo la libertad de los individuos. Es lo que ha pasado en todas partes donde han querido implementar este tipo de ideologías. Además, me llama la atención, por ejemplo, que hayan puesto gente que no está preparada para áreas muy técnicas, como el asunto de las minas, ese ministerio de minas que ustedes tienen, y que hayan puesto a una persona que se dedica a la filosofía, cosa que está muy bien. Yo me dedico a la filosofía, pero si a mí viene un gobierno y me quiere poner en un área tan técnica y tan decisiva para la estructura económica y productiva de un país como Colombia, pues lo último que haría sería aceptar ese tipo de cargo. Ahora, esta mujer acepta ese cargo, no tiene ninguna idea de las cuestiones que está hablando, se nota en el tipo de entrevistas e intervenciones públicas que ella da, y termina victimizándose diciendo que los ataques es porque es mujer y porque es feminista y porque se ha dedicado a la filosofía, y entonces hay una conspiración del macho, del machismo, del patriarcado. O sea, este tipo de absurdos, digo, son hasta a veces mueven a la risa, de no ser porque estemos hablando de áreas tan vitales para un pueblo como ese ministerio. Así que en general, como te digo, bueno, ni qué hablar de la violencia. Digo, se supone que en Colombia había paz porque Santos había logrado la paz con las guerrillas, pero perdón, desde que empezó el gobierno de Petro ha habido, si mal no recuerdo, 24 masacres del ELN, de las FARC disidentes. ¿Qué están buscando? A veces pienso que quizás lo que están buscando es un recrudecimiento de la violencia política para llegar a un nuevo acuerdo de paz que le brinde más espectacularidad al gobierno de Petro y alguna otra opción para congraciarse con la agenda global, ¿no? No lo sé. Son especulaciones que ahora hago pensando un poco en voz alta nada más, pero creo que estos poquitos meses de Petro se llevarían una calificación más que negativa. También quisiera preguntarte por dos mandatarios latinoamericanos de izquierda que están siendo sumamente criticados, como son Gabriel Boric y Pedro Castillo. ¿Qué opinas de los escándalos que han tenido? Pues Boric más ligado a lo político y Castillo ya también, pues digamos que mucho más ligado a lo legal y a las acusaciones que tienen en su contra. Bueno, otra vez, ¿qué esperaba la gente? ¿Qué esperaba? Digo, en el caso de Castillo no pasa semana donde no se encuentre un nuevo caso de corrupción, de él o de su entorno, incluso de su entorno más próximo, familiares, familia de la esposa. O sea, lo que hay en el gobierno del Perú en este momento es una banda de criminales saqueando el erario público.
Ahora bien, toda esa gente que salía, igual que en Colombia, toda esa gente que salía a querer derribar un gobierno en el Perú, más o menos cuando ocurría lo mismo en tu país, en Colombia, bueno, esa gente hoy casi que no dice nada. Y en el caso de Boric, bueno, lo que pasa es que Boric se pensó que era muy fácil jugar a ser comunista en el país donde el liberalismo económico mayores frutos de riqueza ha dado en toda América Latina. Digo, Chile ha sido motivo de admiración para todos nuestros países y para todo el mundo, viendo cómo ciertas reformas económicas que permitieran una apertura hacia el mercado, hacia la libertad individual, hacia la inversión, hacia la competencia, bueno, cómo eso transformaba un país pobre que era Chile en un país rico que llegó a ser Chile. Y ahora los chilenos están viendo cómo ese país rico que tenían, con sus defectos, por supuesto, no hay país que sea el paraíso, y ese es el problema, que los políticos juegan a ser Dios y lo que le prometen a uno es que va a vivir en el paraíso. No hay países tales, bien, pero con sus defectos y todo, ahora los chilenos están viendo que eligieron a un gobernante que va en contra de esos principios que hicieron grande a Chile. Por ese motivo, termina en un fiasco inmenso, inconmensurable, el texto constitucional, que era un desastre, que era un horror. Era un texto incoherente, ilógico, fragmentario, liberticida. A ver, hay miles de puntos muy flacos que tenía ese texto, pero yo creo que en el fondo ese texto tenía una forma de ver la política que el pueblo chileno no está acostumbrado. Y por eso más del 60% de la gente dijo, no, esta constitución no me representa, y Boric ha pagado un costo político efectivamente por eso y seguirá pagando otros costos políticos también. También quisiera preguntarte acerca de Nayib Bukele, ese mandatario tan polémico de El Salvador. ¿Cuál es tu opinión al respecto de él? Bueno, yo en lo que he seguido su gestión, que no la he seguido por completo, tengo que admitirlo, en lo que lo he seguido, tengo una simpatía en cuanto a cómo ha solucionado el problema del crimen organizado. Yo creo que el crimen organizado se soluciona de esa manera, o sea, de una manera radical, usando toda la fuerza disponible, ¿sí? Y no perdiendo tanto tiempo a ver cómo podemos disfrazar de víctima a este marista, a esta Mara, ¿sí? A esta Mara que ha violado mujeres, que ha matado personas, que ha secuestrado a gente. No. Para mí, la gente inocente en primer lugar. Después, si tenés que arrasar contra las maras, y son o los inocentes o los culpables. La ecuación no permite las subsistencias de ambos. Es la realidad, no la permite. Entonces yo tengo simpatía por cómo él ha destrozado al crimen organizado en su país, utilizando sobre todo mano dura. Ahora bien, todo lo demás que tiene que ver con sus intenciones de perpetuarse en el poder, de ir modificando la situación política para poder él continuar con su gestión, pues eso a mí se me hace ya un poco antipático, porque son las formas contrarias a la institucionalidad republicana que tienen los caudillos latinoamericanos, y no me parece sano para una república. Es decir, hay reglas de juego. Una vez que uno ingresa al poder, asume que va a aceptar esas reglas de juego, y después faltar esa palabra a mí me resulta antipático. Pero insisto, lo que tiene que ver con cómo ha manejado el crimen organizado me parece que es para sacarse el sombrero. Y finalmente, Agustín, ¿cuál crees que puede ser la solución a todos estos problemas que aqueja a Latinoamérica digamos que con este giro hacia la izquierda? Yo creo que la solución viene por derecha, no viene por centro. Ya hemos intentado mucho apostando al centro. Hemos apostado al centro derecha, si querés, en el mejor de los casos. Fíjate vos, en el caso de Chile, el piñerismo. ¿Quién va a decir que Piñera es de derecha? Por favor, cuando uno ve que hizo Piñera en su gobierno, vas a encontrar que ha tomado toda la agenda progresista, toda la agenda de género, las agendas LGBT, las agendas feministas, las agendas culturales de la izquierda, las tomó Piñera, por ejemplo. Cuando ves el macrismo, ves un panorama muy parecido. Cuando ves el caso de
a, bueno, mucha gente que es del centro democrático en Colombia. No voy a decir toda porque hay mucha gente que es de derecha de verdad, pero hay mucha otra gente, ¿sí? Del centro democrático que le hace mucho asco la idea de ser de derechas. Ellos dicen, no, somos de centro. Por eso esto se llama el centro democrático, ¿no? Lo mismo se podría decir en el caso de México, el PAN ha girado hacia el centro, sin lugar a dudas. Y en general, cuando uno advierte que apostando por el centro solo ha tenido como resultado un empoderamiento de las izquierdas, uno se pregunta, ¿y no será hora de que aparezcan nuevas alternativas de una nueva derecha en la región? Y esas alternativas van apareciendo, insisto, vos recién me hacías la consulta de Javier Milei. Javier Milei es un outsider que ha creado un partido político en muy poquitos meses y que se ha convertido en la tercera fuerza política del país en menos de un año. O, por ejemplo, José Antonio Kast. José Antonio Kast en Chile llega a ser el primero en la primera vuelta electoral. Él gana la primera vuelta electoral con un partido político nuevo, el Partido Republicano, y él aparecía prácticamente último muy poquitos meses atrás en las encuestas oficiales. Más aún, el caso de, por ejemplo, López Aliaga en Perú. López Aliaga en Perú sale tercero, por muy poquito no entra a la segunda vuelta. Si hubiese entrado López Aliaga a la segunda vuelta, hubiera ganado. ¿Por qué? Porque el voto a favor de Castillo fue sobre todo un voto en contra de la familia Fujimori. Bien, pero lamentablemente López Aliaga quedó tercero. Pero López Aliaga, un político outsider, perdón, no es un político, es un outsider de la política que ahora viene a ser política, es un empresario sin pelos en la lengua, políticamente incorrecto, conservador, incluso más aún, es numerario del Opus Dei, para que te des una idea. Bueno, él acaba de ganar la alcaldía de Lima, bien, de la capital del Perú. Eso ya te va mostrando por dónde pueden venir los nuevos soplos de viento en la región para tratar de contrarrestar a las izquierdas. Yo creo que tienen que venir necesariamente por derechas, porque el centro todo lo que ha hecho es tratar de salvar el sistema económico capitalista, pero al mismo tiempo implementar una política progresista y globalista en la región. Agustín, muchas gracias por estar hoy en semana. Entonces, quedamos pendientes de cualquier cosa que pase y nuevamente agradecerte por esa invitación. No, gracias a vos. No, muchas gracias a ti. Quedan todos conectados para cualquier cosa de noticias nacionales e internacionales. Síguenos en los canales de la revista Semana y semana.com. Muchas gracias.